americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Idania Chirinos. Es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Y lo hacemos en Perú, donde reina la expectativa. La ex candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, está a un paso de recuperar su libertad. La líder del partido opositor Fuerza Popular saldría en los próximos minutos de la prisión de Chorrillos después de haber permanecido 13 meses tras las rejas. Seguidores de Keiko se han congregado a las afueras del penal para esperar su excarcelación tras la decisión del Tribunal Constitucional que aceptó un recurso de habeas corpus a favor de Fujimori. Sin embargo, el proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos en contra de Fujimori seguirá adelante en los tribunales. Ella es investigada por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas del 2011 y también del 2016. Nos acompaña Héctor Ñaupari, analista político y presidente también del Instituto de Estudios de la Acción Humana. Ahí está en pantalla. Buenas tardes, bienvenido a NTN 24. Muy buenas tardes, estoy ciertamente con mucha dicha de poder conversar con ustedes y con sus oyentes y televidentes colombianos. Claro que sí, muy buenas tardes a todo Colombia. Es un gusto, bienvenido por supuesto también a toda nuestra audiencia en América Latina. A pesar de que esto es una respuesta de un tribunal, en este caso a un recurso ejercido por la defensa de Keiko Fujimori, ya ha trascendido, en este caso se habla de que 3 jueces habrían desestimado, en este caso, la declaración de testigos que hablaban precisamente de la supuesta relación de Keiko Fujimori con esos aportes irregulares a sus campañas. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta decisión y del momento que vive Keiko? En las próximas horas, en los próximos minutos, ¿recuperaría su libertad? Yo creo, en primer lugar, que es una decisión, como todos los supremos tribunales o los tribunales constitucionales, que no es una suerte de ansiolítico o opiáceo social ni institucional. Las sentencias de los tribunales constitucionales se basan en principios. En este caso, el principio de presunción de inocencia, el principio de debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de la libertad personal que está consagrado en todas las constituciones mediante un habeas corpus. Aquí, en el Perú, las sentencias, sobre todo las del Tribunal Constitucional, no tienen una preferencia política. La preferencia política es otra discusión de naturaleza constitucional. Hay que recordar que bajo el mismo método de la prisión preventiva se sometió a cárcel al señor presidente Ollanta y a su esposa Nadine Heredia. Y es este mismo Tribunal Constitucional, con esta misma composición de magistrados, que bajo los mismos principios señalados, aunque claro, tratándose en este caso de 2 casos concretos, y a pesar de sus similitudes con sus propias diferencias, que se abocó al estudio de los mismos referidos principios y les concedió la libertad. Pero no los ha exculpado, como no ha exculpado a la candidata Keiko Fujimori o a la lideresa de Fuerza Popular. Estos tienen que seguir su proceso como sostiene o como ha sostenido en días pasados el propio presidente del Tribunal Constitucional, don Ernesto Blume, en libertad hasta que sea el Poder Judicial el que efectivamente absuelva o condene en mérito a las pruebas y a la sostenibilidad de los argumentos que presente la Fiscalía, ¿no? Aquí de lo que debemos tener es considerar que las sentencias de los tribunales constitucionales se deben respetar, nos gusten o no nos gusten los involucrados, o los agraviados, o los inculpados que están solicitando efectivamente su habeas corpus, ¿no? Los peruanos deberíamos, en todo caso, y a través de América Latina, a través de este método de prisiones preventivas que ha generado ciertamente polémica por el hecho de que los fiscales establecen estas prisiones preventivas y luego no culminan las investigaciones, no establecen las acusaciones fiscales, no establecen un expediente para hacer una acusación definitiva e ingresar a proceso, y que no obstante ello, culmina el plazo de las prisiones preventivas, ya sea porque el Tribunal Constitucional los libera o porque termina el periodo de 9, 18, 36 meses de
de carcelería por la prisión preventiva y estos tienen que ser puestos en libertad. Y con independencia de la persona que se trate, existe la presunción de inocencia. No se les devuelve a esas personas, con independencia de nuestra simpatía o antipatía política, no se les devuelve a esas personas el periodo que pasaron en una prisión preventiva sin condena, pero peor aún, sin una acusación efectiva. Son las 4:08 de la tarde en Lima, Perú. Estamos conversando con Héctor Ñaupari, es analista político, además presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana, sobre este momento que está viviendo el Perú. Hay mucha expectativa por lo que sería la liberación de la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Quisiera que me confirmara si esto es así, si esto se ha vinculado así en los tribunales del Perú, sobre todo en la capital, en Lima. ¿Hay fallas en lo que ha sido la investigación del Ministerio Público, de los fiscales en este caso, en el caso que se le sigue a Keiko Fujimori por lavado de activos? A ver, lo que no hay es no podemos hablar en este momento de fallas porque todavía no hay una acusación fiscal. O sea, el gran problema que tenemos nosotros ahora con respecto a este caso es que para este caso en concreto, no se ha estipulado el número de años de prisión, no hay un expediente de acusación fiscal efectiva donde se pueda conocer los argumentos del fiscal, en este caso de Juan Domingo Pérez y el fiscal Rafael Vela, con respecto a cuál es el grado de culpabilidad, cuál es el grado de involucramiento de la acusada Keiko Fujimori, en este caso, en el proceso que se le sigue. O sea, hasta ahora no tenemos el expediente de la acusación como para poder nosotros establecer jurídica y técnicamente, y por supuesto también políticamente, el grado de compromiso en estos delitos. Entonces, no es posible hablar de fallas porque no hay acusación, no se ha dado inicio al proceso penal. Lo único que hay es la investigación y los allanamientos y la prisión preventiva y las declaraciones de estos dos fiscales. Ambos han hecho una labor absolutamente encomiable y que debe ser reconocida. Pero eso no los libra de ser efectivamente unos seres humanos y de cometer errores o de establecer dilaciones al proceso que ellos mismos encabezan. Es decir, si de lo que se trata es de construir un caso de naturaleza sólida y efectiva que tienda efectivamente a que sea el Poder Judicial regular, porque en este caso lo que ha concedido el Tribunal Constitucional no es un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, porque, otra vez, no hay una acusación penal efectiva. De lo que se trata es que hay una prisión que para 4 de los magistrados del Tribunal Constitucional era excesiva y abusiva. Eso no significa, no es una declaración de exculpación, eso no es una declaración de absolución. La candidata Keiko Fujimori, la señora Keiko Fujimori, sigue incursa en este proceso y es obligación de los fiscales armar el expediente fiscal y proceder a la acusación para poder nosotros tener un pronunciamiento efectivo sobre el tema, como ya se ha hecho en el caso del expresidente Ollanta Humala. Desde que inició el proceso en contra de Keiko Fujimori, siempre la propia Keiko Fujimori, su defensa, su partido, Fuerza Popular, han denunciado un complot en contra de ella, incluso de los jueces y de los fiscales que han manejado su caso. ¿Usted considera que hay suficiente independencia en la justicia de Perú como para evitar ese camino de tener un complot? Es decir, ¿usted cree que hay un complot en contra de Keiko Fujimori? Yo creo que esa es una declaración altisonante. O sea, hasta ahora... Más bien política. Y sobre todo, sí, y política. Así es. Aquí nosotros tenemos que distinguir el tratamiento judicial respecto del tratamiento político. Y eso va para ambas estructuras involucradas. En el Poder Judicial, lo correcto y lo apropiado es que los jueces hablen a partir de sus sentencias. Lo correcto y lo apropiado es que los fiscales hablen a partir de sus expedientes de acusación y de formular acusaciones, ¿no? Cuando un fiscal desciende de ese pedestal que le ha asignado, en este caso, el Ministerio Público, se convierte en un actor político y eso es indebido. Cuando un actor político empieza a denunciar una politización de la justicia, lo hace, lamentablemente, con un propósito de enturbiar el proceso. Lo que nosotros tenemos que mantener es sobre esas dos circunstancias unas cuerdas separadas, ¿no? Evidentemente,
quizás el excesivo celo de ambos fiscales haya llevado a un conjunto de conclusiones que efectivamente pueden, y de hecho lo están haciendo en el Perú, enturbiando el proceso. Pero si la proclamación de la inocencia por parte de Keiko Fujimori es sostenida, no hay fundamentalmente razones de qué temer, ¿no? De hecho, significativamente desde un punto de vista político, es evidente que la medida de la prisión preventiva, para este caso en concreto, ha sido considerada por el máximo tribunal como una medida excesiva y arbitraria, es decir, contraria a derecho. Entonces, lo que tiene que hacer es también un llamado de atención, no solo a los fiscales, sino también a los jueces, para medir las peticiones de los fiscales de manera ponderada, serena, alturada y severa, como debe ser la justicia. Bien, quiero agradecer a Héctor Ñaupari Belupo, es analista político, además presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana. Nos acompañó desde Perú. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde para usted. Igualmente, una feliz tarde para toda Colombia y América Latina. Es un gusto. Seguimos en Perú. En Lima, la capital, un grupo de jóvenes protestó en la estación central del Metropolitano por el costo del pasaje en ese sistema de transporte masivo. Los manifestantes expresaron su malestar por el valor que tienen que pagar los estudiantes. El presidente Martín Vizcarra advirtió ya que su país no está libre de protestas a propósito de las que se han registrado en la región en los últimos meses. En medio de un tenso ambiente terminó una protesta en la estación central del Metropolitano, en el centro de Lima. Con cantos y pancartas en mano, un grupo de estudiantes de diferentes colegios y universidades de la capital exigió que la tarifa preferencial para escolares sea reducida en un 60%. Actualmente el costo del pasaje es de $1.20, equivalente a unos 30 centavos de dólar. Nosotros hacemos oír nuestra voz porque somos estudiantes y exigimos la reducción del pasaje estudiantil, tanto para escolares como para universitarios. Actualmente es $1.20 y nosotros exigimos que se reduzca a 50 céntimos para que se ajuste a los ingresos reales de las familias de los y las peruanas. La manifestación fue convocada a través de redes sociales por el colectivo Secundaria Combativa, que ha venido haciendo varios reclamos al gobierno en las últimas semanas. Aseguran que existen falencias en el sector educativo. Los participantes en la movilización también expresaron su malestar por las deficiencias en el servicio de transporte. Queremos que el alcalde Muñoz reduzca la tarifa del Metropolitano a 50 céntimos, porque creemos que un servicio tan malo y tan deficiente. La protesta ocurre en medio de la convulsión social que se ha registrado en países como Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El presidente Martín Vizcarra advirtió que su país no está exento de protestas. Ante una región convulsionada, el Perú no está exento de peligros, pero debemos tener claro que ese peligro existe y que tiene razones que hay que atender. El colectivo de estudiantes convocó una nueva movilización para el próximo 6 de diciembre. Cuando son las 4:17 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de hoy. Es noticia el terror en Londres. En hechos aún por esclarecer, un hombre atacó con un cuchillo a varias personas en el turístico London Bridge. Minutos después de los hechos, la policía logró abatir al agresor. Aunque no se conocen los motivos, las autoridades investigan el caso como un acto terrorista. Hay 2 muertos. Momentos de pánico sobre las 2 de la tarde, hora local. Un hombre, aún sin identificar, acuchilló a varias personas en un puente vehicular. El agresor fue reducido por al menos 6 personas. Así quedó registrado en varios videos que capturaron los temerosos transeúntes. En la secuencia se ve cómo este hombre de gabardina negra logra quitar el arma del atacante. Los demás luchan por controlarlo, mientras algunos agentes de la policía llegan al lugar. Algo parece alertar a los oficiales, que por la fuerza retiran al último hombre que ayudaba a controlar la situación y de inmediato abren fuego contra el sospechoso. La policía señaló que la situación es tratada como una amenaza terrorista. Como ustedes están esperando tener información de esta, podemos decir que estamos respondiendo a esto y lo estamos abordando como si se tratara de un incidente terrorista.
Este ataque revive el miedo en la capital británica, pues este mismo puente fue escenario en 2017 de otro ataque terrorista, cuando una camioneta atropelló a varios peatones y luego los 3 hombres que viajaban en ella apuñalaron a varias personas. Es noticia el cuarto día de la gran conversación nacional propuesta por el presidente de Colombia, Iván Duque. El mandatario citó este viernes a la Casa de Nariño a organizaciones relacionadas con la paz y la implementación de los acuerdos con las FARC. Mientras tanto, manifestantes en diferentes ciudades del país mantienen de forma pacífica nuevos actos de protesta. La noticia con nuestro periodista en Bogotá, Juan Pablo López. Juan Pablo, buena tarde. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, con un día bastante nublado y con la conversación nacional que se desarrolla a esta hora aquí en la Casa de Nariño, en el Palacio Presidencial, donde el presidente Iván Duque ahora trata la mesa de paz con legalidad. Eso después de que ya esta semana se hubiera reunido con varios sectores productivos, con gremios, con organizaciones sociales, medioambientales, en fin, toda una conversación que ha abierto el jefe de Estado en 6 temáticas específicas, y esto para conjurar el paro nacional que todavía se sigue desarrollando en todo el país. Hay una noticia importante. El artículo 44 de la Ley de Presupuesto General de la Nación, que es para el 2020, que ya está aprobada en el Congreso de la República, fue objetada por el presidente Iván Duque. ¿Esto qué significa? Este artículo 44 lo que decía es que el presupuesto de las universidades públicas podría ser utilizado en alguna medida para pagar sentencias y fallos en contra de la nación. El jefe de Estado ha dicho que este artículo se puede prestar para malas interpretaciones y podría además reducir el presupuesto de la educación pública, por lo que le pide a los presidentes de la Cámara y el Senado, a las cámaras de representantes del Congreso de la República, que objeten este artículo y que por favor no lo vayan a incluir en el presupuesto general de la Nación. Esto es un avance significativo, toda vez que el Comité Nacional del Paro había pedido justamente que se objetara este artículo y que se retirara del presupuesto general de la Nación, y así el presidente Duque, que ya lo había anunciado desde el mes de octubre, hace efectivo este retiro o esta objeción del artículo 44 de la Ley de Presupuesto General de la Nación en Colombia. Desde el inicio de la conversación nacional este martes en Casa de Nariño, el Comité del Paro presentó 13 demandas al Ejecutivo. Nos entregaron una hoja con 13 líneas y una solicitud. Estamos esperando el pliego completo como debe ser, con todas las explicaciones y los alcances de lo que ellos solicitan, de modo que uno pueda tener exactamente claro qué es lo que ellos están requiriendo. El primer documento incluía solicitudes como el retiro del proyecto de la Ley de Crecimiento Económico, que no haya reforma laboral y que no haya reforma pensional, entre otros. Algunas de esas condiciones ya han sido aclaradas por el Gobierno Nacional. La vicepresidenta reiteró la invitación al Comité Nacional del Paro. Los hemos invitado a todas las reuniones temáticas, que están invitados todos a que nos acompañen, que están abiertas permanentemente las puertas del Palacio. Y lo más importante, por Dios, que entre todos tengamos presente el daño enorme que se le hace al país por un paro que es totalmente innecesario. Este viernes terminan las conversaciones temáticas con la mesa de paz con legalidad. Se desarrolla a esta hora la reunión de paz con legalidad, el tema de la implementación de acuerdos con las FARC y el tema de cómo van a hacer en el país para retomar, si el gobierno así lo decide, los diálogos con la guerrilla del ELN e implementar en los territorios toda la política de paz. Les estaremos informando y además les estaremos contando cómo se desarrollan estas conversaciones que hoy terminan aquí en la Casa de Nariño, por lo menos durante esta semana que continúa el paro nacional. Desde la Casa de Nariño, desde Bogotá, Colombia, Juan Pablo López Velázquez, NTN 24, muy buenas tardes. También es noticia la petición de la misión de expertos de Naciones Unidas que investigó en terreno las protestas en Ecuador registradas entre el 3 y el 13 de octubre. Los especialistas recibieron denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que solicitó la investigación de estos casos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1.507 heridos. Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos que dictaminan que los agentes del orden desplegados tras la declaración del estado de excepción no se ajustaron a normas y criterios internacionales. También es noticia Venezuela, la persecución a los trabajadores que protestan por sus reivindicaciones salariales. Cada día
es más fuerte. Por ello, sindicalistas decidieron alzar sus voces nuevamente en apoyo a un colega que cumple un año encarcelado. Luis Gonzalo Pérez, periodista de NTN 24 en Caracas, tiene la información. Luis, buena tarde. Los trabajadores de distintas áreas se apostaron a las afueras de la Defensoría para exigir la liberación de Rubén González, quien desde hace 6 días tiene problemas renales y está en riesgo su vida. Rubén González viene, ya tiene más de 6 días con un problema renal y fiebre, alta fiebre, y no había recibido atención médica. El día de ayer fue trasladado a un CDI que queda cerca de la cárcel de La Pica porque tenía la atención en 200-115. Eso obligó, por supuesto, a los militares a trasladarlo al CDI. Lo único que le trataron fue precisamente eso de la atención, bajárselo un poquito, y hoy supuestamente lo volvían a trasladar. Pablo Zambrano, dirigente sindical, denunció que Rubén González fue juzgado por un tribunal militar, en donde debió ser juzgado por un tribunal civil. Mal. Rubén está mal de salud. Rubén tiene problemas renales. Rubén tiene problemas de su tensión. Rubén tiene días torturado por la cúpula militar, que son los responsables, torturado, porque es una tortura tener a alguien con la condición de salud de Rubén y ni siquiera llevarlo al médico. Inclusive, lo digo así, no tiene ni siquiera corazón. Y si ese dueño, como el caso de Rubén González, que los dueños son las cúpulas militares, dicen que no lo suelten, bueno, no lo sueltan. A Rubén González, ¿por qué razón lo pueden tener preso cuando es un civil? Y lo han juzgado y lo han condenado en un tribunal militar. En el mundo entero, es un delito que se juzgue un civil en los tribunales militares. Los trabajadores sindicales aseguraron que continuarán día a día en las calles exigiendo la liberación de Rubén González y le enviaron un mensaje a la sociedad civil a sumarse a estas protestas sociales. Quien les habló desde la ciudad de Caracas para NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Es noticia la polémica orden distintiva que aprobó la Asamblea Nacional de Nicaragua. 70 diputados sandinistas dieron luz verde a la orden Carlos Fonseca Amador, que reconocerá a los seguidores de este movimiento político. El presidente de la Comisión de Educación, José Antonio Cepeda, aseguró que en los próximos actos multitudinarios se hará efectiva. La oposición, que votó en contra de este decreto, criticó que se trata, en este caso, de una ley sesgada con intereses partidistas. Para desarrollar este tema nos acompaña Eliseo Fabio Núñez, analista político nicaragüense, y lo ve en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes. Es un honor para mí dirigirme a la teleaudiencia de toda América Latina a través de TN. Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Está comprando conciencias el régimen de Daniel Ortega a través de esta distinción? Pues yo no diría comprar conciencia, sino que Ortega está siguiendo un diseño en que está fanatizando a su base. El diseño tiene que ver con darles algunos incentivos, algunos de tipo económico, otros como los de este tipo, que son incentivos de reconocimiento, que lo hagan diferenciarse del resto de la sociedad y que esto sirva como aliciente para la radicalización. Ortega y su señora manejan el país de tal forma que provocan una escisión enorme y que están provocando odio todos los días. Incluso durante la última crisis de las madres en huelga de hambre, personeros del gobierno amenazaron a gente de la oposición diciendo de que las cosas iban a llegar a un punto en que Nicaragua iba a ser otra Ruanda, porque realmente ellos estaban en capacidad de exterminar a la oposición y que no lo habían hecho porque no querían. Entonces, este tipo de órdenes que básicamente son ilegales, porque todo el mundo sabe que las leyes tienen que tener carácter general y no carácter particular, pero este tipo de órdenes y dádivas y otras cosas lo que buscan es la fanatización de un segmento de la población. Hace unos días hablaba con alguien cercano al Frente Sandinista y entonces decía de que ellos estaban en control de la situación y que lo único que necesita Ortega para mantenerse en el poder son 5.000 hombres dispuestos a morir por él y dispuestos a matar por él, y que no necesita nada más que eso, que el asunto de los votos y el apoyo popular le es indiferente.
Ahora, ¿cómo han reaccionado los ciudadanos en las calles a esta ley? Sobre todo porque Nicaragua es un país que atraviesa por una profunda crisis económica y social y política desde el año 2018, desde abril del 2018, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales. Lo primero es que las protestas son consecuencia de un daño que empieza antes. No son las protestas las que crean el daño. Ortega manejó la ayuda económica venezolana de tal manera que el país creció, pero no cimentó el crecimiento en mayor productividad, sino que lo que hizo fue hacer una distribución de una pequeña parte de esa ayuda y la otra se la quedó él en empresas que controlen el área energética y otras partes. La ciudadanía ha reaccionado bastante fuertemente, pero todavía no lo hemos reflejado masivamente en las calles porque los niveles de represión son enormes. Hace poco escuchaba la noticia de Naciones Unidas, con ustedes mismos, 9 muertos y 1.500 heridos. En Nicaragua hubo más de 500 muertos y 3.000 heridos, lo cual indica por la proporción heridos-muertos de que la policía no disparaba a herir, disparaba a matar. Y además de eso, aquí el problema fue que posterior a las protestas hubieron 740 presos políticos que en promedio estuvieron más de 8 meses en las cárceles. Torturas que fueron públicas, violaciones sexuales y otro tipo de cosas. Es decir, la gente está frustrada, esto es una olla de presión, pero la represión de Ortega ha logrado el cometido de mantener a la gente todavía en sus casas. No va a ser eterno, esto no va a continuar por mucho tiempo, es insostenible la situación, pero por el momento todas las reacciones Ortega las calla a sangre y fuego. Señor Liceo, si le entendí bien, es decir, el esquema de represión, ese disparen a matar, no a herir de la policía, usted dice más de 500 muertos desde que iniciaron las protestas, ¿le ha dado resultado al régimen de alguna manera? ¿Ha apaciguado la calle? Bueno, en bastante medida sí. Eso sumado a 70.000 personas en el exilio, en uno de los exilios masivos más grandes que se ha visto en un pequeño periodo de tiempo, porque el exilio venezolano es inmenso, pero ha sido a través de años. Estas 70.000 personas salieron en menos de 10 días de Nicaragua. Fue una huida enorme de toda la gente que estaba participando en protestas. Poco a poco la gente está volviendo, la protesta está tomando nivel de vuelta. No es de la noche a la mañana que se iba a reconstruir la protesta en sí, pero Ortega está parado sobre una olla de presión. El que no haya protesta hoy de tipo masivo no significa que Ortega esté en el mejor de los mundos, simplemente es un asunto de tiempo y el tiempo está llegando. Entonces, preguntar por reacciones inmediatas puede terminar siendo un espejismo. Preguntarse por qué no hay reacciones inmediatas, porque realmente lo que está pasando es que se están acumulando frustraciones igual que se acumularon antes del 2018 y esta vez con un componente adicional, que es el componente del aislamiento internacional y la crisis económica. ¿Los nicaragüenses en este momento se sienten solos, más allá de sanciones por parte de Estados Unidos al régimen de Daniel Ortega? ¿Se sienten solos en la lucha? No, en realidad América Latina en su mayoría ha apoyado a Nicaragua y a los nicaragüenses, Europa también. Quienes realmente no nos han apoyado en la lucha son nuestros vecinos del norte de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. El Salvador ha cambiado con el nuevo presidente Bukele, ya está apoyando esta lucha. Guatemala esperamos que cambie ahora en enero con el presidente Yamatei, pero desgraciadamente el caso de Juan Orlando Hernández, que tiene muchas similitudes con Ortega, continúa apoyando a Ortega. Y este apoyo centroamericano es significativamente importante, porque aunque el resto de Latinoamérica esté detrás de los esfuerzos del pueblo de Nicaragua, Centroamérica es una región bastante más integrada que cualquier otra región de América Latina. Y entonces el apoyo de los vecinos a Ortega es vital y estratégicamente importante. Y el hecho de que Honduras, Guatemala y hasta la presidencia de Sánchez Serén, El Salvador, se hayan mantenido apoyando a Ortega, es lo que le dio la capacidad de respirar hasta el día de hoy. Para que se dé una idea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han cortado los préstamos a Nicaragua. Y para compensar esto, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que maneja estos países de Centroamérica, le ha otorgado a Ortega en el lapso de tiempo de la crisis para
poco más de 800 millones de dólares, lo cual le ha permitido a Ortega sobrevivir el aislamiento que le ha aplicado el resto de América Latina y Estados Unidos y Europa. Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega, ¿sigue recibiendo ayuda económica del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? No, eso ya no recibe, tiene ya desde el 2015, 16, que comenzó a disminuir, y ese es prácticamente cero ahora, pero recibió durante un periodo de tiempo que fue del 2008 hasta el 2015-16, aproximadamente 7.000 millones de dólares en su totalidad, de los cuales Ortega tiene a la vista y paciencia de todo el mundo, porque está en una auditoría a su banco, que era el Bancor, 2.500 millones de dólares en un fideicomiso a nombre de la compañía de la que es dueña su familia, que es la compañía que se llama Albaniza, Alba de Nicaragua. Y además de esto, hay aproximadamente unos 1.500 millones de dólares más en otro tipo de inversiones en el país. Es decir, Ortega se quedó, su familia, con una masa de dinero de 4.000 millones de dólares provenientes de la ayuda venezolana, más lo que le sacó del erario público de Nicaragua. Esto es una gran cantidad de dinero, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto de Nicaragua son 10.000 millones de dólares al año, aproximadamente 11.000 aproximadamente, y que el presupuesto general de la República es 2.000 millones de dólares. Es decir, Ortega acumuló una fortuna equivalente a 2 veces el presupuesto general de la República del país. También son dueños del 54% de la generación eléctrica del país. Esto es otro dato de lo que Ortega, desde el gobierno y la ayuda venezolana, se aprovechó para esto. Esto le representa a Ortega un ingreso anual de más de 100 millones de dólares solo en mantenimiento de contratos, fuera de la generación que tiene. Es decir, Ortega básicamente tomó la ayuda venezolana y la convirtió en el capital propio de su familia y sus allegados. Bien, en pantalla Eliseo Fabio Núñez, analista político nicaragüense, a quien le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos a hacer la primera pausa para comerciales aquí en la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela, y mi cuenta que es @CESánchezM. Al regreso, euforia en el mundo por el llamado Black Friday, el día en el que los compradores encuentran las mejores rebajas, las mejores ofertas del año. Quédese con nosotros. El mundo por el llamado Black Friday, el día en el que los compradores encuentran las mejores rebajas del año. Esta madrugada, como lo ven ahí en pantalla, en Estados Unidos, se registraron largas filas en las puertas de centros comerciales y miles de tiendas. Ropa, juguetes y electrodomésticos están entre los productos más apetecidos por los consumidores en la jornada que fue creada para impulsar las compras antes de la Navidad. Y millones de estadounidenses viven la fiebre precisamente del Black Friday. El mercado ofrece todo tipo de artículos a bajos precios. Paola Serna, nuestra periodista en la Florida, se encuentra en un centro comercial de Miami. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúan llegando las personas para aprovechar los descuentos de este Viernes Negro. Muchos lo hicieron desde el día de ayer, ya que varias tiendas abrieron sus puertas y ofrecieron de igual manera descuentos significativos que van desde el 50 hasta el 75%. De acuerdo con la Federación Nacional de Vendedores al Detal, se espera que este año haya un repunte de alrededor de un 4% respecto a las ventas del año anterior. Estos son cerca de 730.000 millones de dólares. Hay otras consultoras que opinan que pudiera incluso estas cifras ser aún mayores. Hablamos con algunas de las personas que han venido desde muy tempranito para aprovechar las ofertas del Viernes Negro y por supuesto nos dicen que prefieren venir a los centros comerciales que hacer sus compras en línea y aquí poder ver exactamente lo que se van a llevar. Muy buenas ofertas y es divertido venir de compras al Dolphin Mall. También compro online, pero me gusta venir a ver las ofertas en persona también para poder probar las cosas y ver si me gustan. Yo no compro ropa por internet, yo me la tengo que medir. Yo tengo que probarme lo que me voy. Si son regalitos como lo que estoy comprando, perfumes, ok. Pero ropa, zapatos, no. Yo
yo prefiero venir al mall y saber que lo que me voy a comprar me está sirviendo y me sienta bien. Yo estaba medio escéptico, pero sí me he dado cuenta que hay alguna tienda donde puedes rescatar algo. Sí, puedes encontrar algún día que no pensaste, o sea, hay oportunidades. Sí aparecen más oportunidades y me di cuenta. De acuerdo con la consultora Deloitte, aquellas personas que pretenden desplazarse a las tiendas para realizar sus compras, un 26%, las realizaron ayer, el Día de Acción de Gracias, mientras se espera que un 70% lleguen a las tiendas el día de hoy. Es por eso que aquí en Miami, donde nos encontramos, los centros comerciales se han preparado con medidas de seguridad y también hacen advertencias a quienes pretendan venir de compras durante esta jornada. Tenemos muy buena cooperación con la ciudad de Sweetwater, tenemos policía en uniforme, policías encubiertos, tenemos un drone que está mirando todo lo que está, toda la actividad en el parqueo, tenemos policía del condado y tenemos nuestra seguridad también aquí las 24 horas al día. Se espera para que este año, en el Viernes Negro, más de 170 millones de americanos hagan sus compras entre el Viernes Negro y Cyber Monday. Se espera que más de 40% de latinos hagan sus compras por el internet. La mayoría de los consumidores este año van a ser milenios de edad de 24 a 35 años, que se espera que va a gastar $450 este fin de semana. De acuerdo con especialistas, el ambiente en materia económica que se vive en el país es favorable para que aumenten las compras durante esta temporada navideña. De acuerdo con la consultora PwC, dentro de las personas que pretenden realizar compras durante este fin de semana, un 54% las hará a través de la internet. Sin embargo, un 46% se desplazarán a las tiendas a realizar sus compras navideñas. Desde Miami, informó Paola Serna para NTN 24. Buenas tardes para ti, por supuesto, en Miami. Ayer, en nuestra sección de Ciencia, Salud y Tecnología, precisamente hablamos del Viernes Negro. Maximiliano Cantis, consultor en seguridad informática, aseguró que el robo de información y la privacidad son temas para tener en cuenta al momento de realizar compras por Internet. Por el lado del robo de información, ¿qué es lo que puede pasar? Que un usuario, por ejemplo, a través de una promoción, estas promociones que a veces aparecen súper increíbles, bueno, el usuario accede al sitio, te puede llegar... Eso me llega vía correo. Por ejemplo, o a través de alguna red social. Entonces me llega ese link y el usuario hace clic y no va a un sitio oficial, sino que va a un sitio X, ¿no? Falso. Y en ese momento, cuando está haciendo la compra, para aprovechar esa promoción, completa sus datos privados, sus datos financieros, la tarjeta de crédito, y ahí se puede producir el robo de información sensible. Ese es un escenario. El otro, algo que mencionabas al principio, tiene que ver con conectarse a una Wi-Fi pública y desde ahí hacer alguna compra. Entonces ahí también tenés un riesgo. Y por el lado de la privacidad, y esto es súper importante, hoy todo lo que tiene que ver con Big Data aparece muy relacionado con este tema, porque cuando uno compra, sin querer, está dejando rastros de lo que va comprando y los sitios se van adaptando al comprador y ya saben qué compraste para ofrecerte en un futuro algo relacionado a tus gustos. Cantis además alertó sobre uno de los ataques más comunes, el phishing, un código maligno que puede manifestarse de la manera más inofensiva para engañar a los compradores. Hay un ataque muy común que la gente en general ya lo conoce, pero no está de más decirlo, son los ataques de phishing, ¿no? Cuando te envían, incluso cuando te envían un correo diciéndote la ubicación de la entrega, ¿no? Por dónde está el producto. Bueno, muchas veces nosotros hemos detectado que cuando hacen clic en ese enlace para ver dónde está el producto que le están por entregar, le instalan, lo llaman un keylogger, para que la gente lo entienda, es un código malicioso que registra todo lo que vamos escribiendo en el teclado. Entonces, tener mucho cuidado con esos correos que no solicitamos y que nos llegan y que te terminan robándonos. Vamos a cambiar de tema. El gobierno de Estados Unidos está interesado en cooperar en la reinserción social de migrantes retornados a Centroamérica. Así lo afirmó el nuevo embajador estadounidense ante El Salvador, Ronald Johnson. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada La Voz de América.
Por primera vez desde su nombramiento en julio, el embajador Ronald Johnson habló con La Voz de América y aseguró que no hay una fecha sobre cuándo El Salvador comenzaría a recibir inmigrantes, pero que ya forma parte del plan. No tengo un cronograma, pero creo que la intención es que se implemente de una manera que no sea gravosa para ninguno de los países. La semana pasada, Estados Unidos deportó a su primer solicitante de asilo a Guatemala como parte de un acuerdo firmado en julio entre la administración Trump con la nación centroamericana. El convenio exige que los inmigrantes primero pidan asilo en las naciones por donde pasan antes de llegar a Estados Unidos. El embajador habló sobre cómo mitigar el riesgo que esto representa. Trabajando muy de cerca con todos los países que han firmado un acuerdo de asilo para garantizar que las personas se reintegren en un lugar donde se sientan seguras y que existan ciertas protecciones. En la entrevista, el embajador Johnson también comentó sobre los esfuerzos de Estados Unidos en El Salvador para contrarrestar a las pandillas como la MS-13. Tenemos equipos legales que están aquí. Tenemos equipos del FBI, trabajamos con sus entidades de aplicación de la ley, trabajamos con su control fronterizo, pero también trabajamos con sus jueces y sus tribunales. El diplomático aseguró que busca crear mejores condiciones de seguridad y oportunidades económicas y que de esta manera se reduzca la migración. Y en el marco de este plan están abriendo 46 escuelas este año. 5 fotógrafos estadounidenses que estuvieron cubriendo historias en la frontera sur del país denuncian ser blanco de instigaciones por parte del gobierno estadounidense. Los comunicadores ya interpusieron una demanda. 5 periodistas que fueron rastreados, detenidos e interrogados por el Departamento de Seguridad Nacional en un ataque coordinado sin precedentes contra la libertad de prensa están demandando para defender la primera enmienda. Así lo asegura la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, a través de un comunicado. A algunos de nuestros clientes durante el interrogatorio les pidieron que proporcionaran su trabajo periodístico. Los funcionarios fronterizos en ocasiones tomaron fotografías de sus fotos, también revisaron sus papeles, sus documentos, sus cuadernos. Según señala la abogada de ACLU, Mitra Abedulahi, en entrevista vía Skype, los 5 fotógrafos identificados como Bing Wan, Go Nakamura, Mark Abramson, Kitra Kahana y Ariana Dessler son ciudadanos estadounidenses, profesionales que estaban en cubrimiento periodístico en la frontera sur de Estados Unidos, y presume que la situación que enfrentaron no es aislada. El contexto es siempre que fueron seleccionados para interrogatorio por el gobierno de Estados Unidos, aparentemente porque fueron incluidos en la base de datos secreta que NBC7 filtró en marzo y fueron seleccionados en función de su inclusión en esa lista. La Voz de América intentó comunicarse con los directos afectados, pero algunos rechazaron la entrevista por sugerencia de sus abogados. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, vía correo electrónico, aseguró que, y citamos, no comenta sobre litigios pendientes. Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones. Tiempo de una nueva pausa para comerciales aquí en la tarde, y al volver estará con nosotros el ex embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti. Hablará sobre la decisión del presidente encargado Juan Guaidó de separarlo del cargo. Eso en solo minutos, aquí en la tarde de NTN 24. El saliente embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, ofreció hoy una rueda de prensa en Bogotá luego de la decisión del presidente encargado Juan Guaidó de removerlo de su cargo. En conversación con la prensa, aseguró que Guaidó debe revisar su entorno porque, según dijo, hay gente que quiere hacerle daño. La producción se ha caído notablemente en planteamiento. Precisamente nos acompaña a esta hora Humberto Calderón Berti, ex embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia. Ahí está en pantalla. Señor Calderón, bienvenido, buena tarde. Hola, buenas tardes, encantado de saludarles. Es un gusto. ¿Cuándo y por qué se deteriora la relación entre usted y Juan Guaidó, si esto fue lo que pasó? Bueno, yo creo que todo se inició a raíz de lo del 23 de febrero en Cúcuta, ¿no? No ahí, sino un par de meses más tarde. En Cúcuta hubo, como ustedes saben, una gran movilización de dirigentes políticos, de dignatarios, etcétera. Alguien le dijo, me imagino que el propio presidente Guaidó, que algo podría ocurrir. ¿Me entiendes? Nunca se supo qué fue lo que él dijo. ¿Qué fue lo que le insinuó, le comunicó a los presidentes, a los dignatarios que estuvieron? Porque hubo una movilización a nivel mundial. Bueno, lo cierto es que ahí no se produjo nada, sino el impedimento de que pudieran pasar a Venezuela
medicamentos y los alimentos. Y pasaron algunos militares ese día que después fueron incrementando su número y se alojaron en algunos hoteles de Cúcuta. En esos hoteles de Cúcuta, la gran mayoría eran bajo el cobijo, la protección del gobierno colombiano de ACNUR, a través, por supuesto, de agencias internacionales, me imagino que colaboraban en estas cuestiones. Pero hubo un grupo que quedó al margen de eso, que eran 148, que fueron colocados en otro hotel. Y desde el comienzo se empezó a oír rumores que allí habían algunas cosas extrañas, en las redes habían unos señalamientos, en el boca a boca también los había, hasta que autoridades colombianas me notificaron de que había cosas extrañas que era bueno que yo le prestara atención. Así lo hice. Recibí información, se analizó la información, se detectó que habían algunas cosas que no eran normales, mandamos a hacer una auditoría y la auditoría, yo la presenté el resultado de esa auditoría al fiscal general de la República acá en Colombia, ¿no? Ahora, un día antes de yo tener el informe de auditoría en las manos, hubo una publicación de un medio a través de las redes, y desde el comienzo se dijo que yo estaba involucrado en eso, cosa que no tiene ningún sentido. Pues yo el informe lo iba a tener el día siguiente y lo iba a llevar a la fiscalía, ¿no? Antes, doctor Calderón, antes de que usted presentara ese informe a la fiscal general de la República en Colombia, hablamos de Luis Ortega Díaz, ¿usted habló con Guaidó y le presentó? No. Al fiscal general de Colombia. Al fiscal general de Colombia. Ok, ¿usted habló Correcto. con el presidente Guaidó antes de presentar ese informe? Yo mantuve desde el primer momento que yo me enteré de estas cosas, mantuve enterado porque era el que se encargaba de esas cosas, Leopoldo López. Y también al diputado en aquel momento, Julio Borges, que después lo nombran canciller. Ellos estaban en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo le mostré la información que tenía en RAW, la información original. Yo se la mostré antes de mandar a hacer la auditoría, después de mandar a hacer la auditoría, y los resultados pues fueron los que yo llevé. A mí me entregan el informe de auditoría el 15 de junio. La publicación apareció el 14 y yo llevé este informe al fiscal el día 18, hubo el fin de semana, y yo lo llevé el martes siguiente, ¿no? Esas investigaciones están siguiendo su curso. No soy policía, ni soy fiscal, ni soy juez. Yo simplemente cumplí con mi deber de conciencia, con mi deber como servidor público, de llevar esto hasta la fiscalía, y ellos están haciendo sus indagaciones. ¿Ha tomado tiempo? Sí, ha tomado tiempo, pero estos son los ritmos que tiene la fiscalía colombiana. Yo soy respetuoso de las instituciones colombianas. El tiempo que ellos consideren que es tomarse, lo que se lo tomen, y lo que ellos presenten al país, si es que lo presentan como resultado de sus investigaciones, pues yo lo acataré, como es mi responsabilidad. A partir de la auditoría, de ese informe, han pasado varios meses. ¿En esos meses se acentuó el distanciamiento de Guaidó con su persona? Bueno, es que eran personas cercanas a él, ¿no? Las dos personas que estaban señaladas. Eran de su entorno, familiares inclusive de uno de sus hombres de confianza. Pero no solamente fue eso, fue también el tema del mal manejo de la integración de la Junta Directiva de Monómeros, que yo no estuve de acuerdo en la forma como se hizo. Se hicieron una sugerencia, en eso yo trabajé muy bien con el Procurador General nuestro y con Leopoldo López, y finalmente los partidos políticos metieron allí su mano e hicieron una integración de Junta Directiva en función de filiaciones políticas, y yo dije en su momento que eso había que manejarlo profesionalmente, con gente competente, con gente capaz y con gente que tuviera credenciales. Eso no se hizo de esa manera. Yo juramenté a los integrantes de la Junta Directiva y después me quise apartar totalmente de ese tema, ¿no? Porque yo no quería verme involucrado en algunas cosas que allí pudieran haber ocurrido, ¿no? De manera tal de que eso tampoco agradó. Y lo tercero fue lo relacionado con los diálogos de Oslo. Sí. Porque a mí me parecía que el diálogo de por sí era una manipulación del régimen venezolano, como efectivamente ocurrió, que lo que andaban buscando era ganar tiempo, como efectivamente lo ganaron, que lo que estaban buscando era engañar al gobierno del presidente Guaidó, como efectivamente lo hicieron, y ahora recientemente, hace 15 días, quizás o 3 semanas, el propio presidente Guaidó dijo que ese diálogo estaba prácticamente cancelado porque no había producido ningún resultado. Eso lo dije yo hace varios meses. Pero en su momento cayó mal, cuando lo dijo. Cayó mal porque yo lo dije
un programa allí donde tú estás, con Diana Chirinos. Yo dije de una forma muy cautelosa, evidentemente, como tenía que ser, que yo creía que lo que pretendía el régimen era ganar tiempo. Y eso no le gustó. Pero hubo un hecho adicional, y es que esto se hizo a espaldas del gobierno colombiano, que es nuestro principal aliado. El gobierno colombiano se entera de los diálogos de Oslo a través de los medios de comunicación. Y yo creo que por cortesía, por elemental solidaridad, se ha debido consultar, no para pedir permiso, no, simplemente para tomar en cuenta lo que era su opinión, porque es nuestro principal aliado. Colombia es nuestro principal aliado junto con los Estados Unidos de este asunto. El esfuerzo que hace Colombia es gigantesco, ¿no? El apoyo que hemos tenido ha sido generoso y tremendamente solidario. Entonces tiene que haber una reciprocidad en estas cosas. Yo también dije en aquel momento que a mí eso me parecía que no era propio la forma como se ha manejado, pues también hubo otra molestia. Entonces pues las cosas se fueron agriando hasta que me insinuaron que renunciara. Y yo dije que yo no iba a renunciar porque yo no había cometido ninguna falta, que renunciar iba a ser reconocer que yo había cometido alguna falta y que eso no lo podía yo hacer. ¿Quién le sugirió que renunciara? ¿El propio Guaidó? No. Yo tengo 5 meses que no hablo con Guaidó. Esto me lo sugirieron a través de Julio Borges. Pero Julio Borges no tiene ninguna responsabilidad en esto. Al contrario, siempre ha sido solidario conmigo, ¿no? Muy consecuente conmigo. Me ha brindado mucho apoyo. Yo he trabajado extraordinariamente bien con él. Yo no he tenido ninguna desaveniencia con Julio Borges. Ahora a él lo ponen en la carta para perjudicarlo. Porque el chaparrón, como dicen, que le ha caído encima al presidente Guaidó, también le ha caído a Julio, porque las redes lo tienen injustamente atacado, ¿no? Doctor Calderón, usted le sugirió hoy al presidente Juan Guaidó que revise su entorno. ¿Quién o quiénes le hacen daño a Juan Guaidó? No, él sabe perfectamente bien quiénes son. Él lo sabe, si no lo sabe, pues ya es su problema. Yo no puedo ponerme a hacer señalamientos. Al que mandaba el dinero, el que fungía mandando el dinero para acá, y que estaba, porque la persona señalada, pariente muy cercano de él, lo premiaron con un cargo de mayor importancia que el que tenía. Entonces, es una cosa que yo nunca logré entender, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, pero no solamente el tema del entorno, yo creo que ahí hay gente tóxica en el entorno, pero también el tutelaje que Leopoldo López ejerce sobre el presidente Guaidó. Yo le dije a una persona muy cercana al presidente Guaidó hace algunos meses, dígale que ejerza a plenitud su responsabilidad. El tutelaje, yo entiendo que puede haber asesoría, que puede haber consulta, eso todo es válido, pero ¿quién es el presidente? ¿Es él o es Leopoldo? Ese fue el punto mío en su momento, ¿no? Además de Leopoldo López, que por supuesto es del mismo partido de Juan Guaidó, del Partido Voluntad Popular, es su fundador, ¿quiénes más le dictan la línea a Juan Guaidó? Porque es un llamado que usted hace hoy también. Bueno, es que yo pienso que aquí ha habido un error. Yo creo que este gobierno, que es un gobierno colegiado prácticamente de la Asamblea Nacional, yo creo que esto no va por buen camino, porque es que la responsabilidad del Ejecutivo es una, la responsabilidad de la Asamblea es otra. Yo creo que la Asamblea ha debido actuar con más sabiduría, designar al presidente de Guaidó y darle libertad para escoger a sus colaboradores, y no escoger los colaboradores en función del reparto político partidista, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la designación de algunos embajadores y qué ha ocurrido también con la designación de funcionarios, qué ha ocurrido con los representantes en las empresas que hemos logrado el control? Ocurrió en Sigo y ocurrió en Monómero, y eso a mí me parece que es inconveniente, que es impropio, que no es la manera de manejar estas cosas. Y eso pues sin duda que ha causado malestar. Lo digo por mi sector, que yo soy, en el fondo lo que soy es petrolero. En mi sector ha habido mucho malestar por la forma impropia como se han manejado las designaciones de Sidgo. Evidentemente que hay gente muy honorable y muy competente, pero ha habido otros nombramientos que no han caído bien dentro del mundo profesional, teniendo ese banco gigantesco de talento que existe en la industria petrolera venezolana. Ahora, el compromiso de Juan Guaidó cuando asumió el cargo fue generar condiciones para el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Doctor Calderón, para muchos venezolanos, pues no se ha logrado nada. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo no participé en la redacción del Estatuto de la Transición. Yo no tampoco voté porque no era diputado con el Estatuto por el Estatuto de la Transición. Eso es prácticamente una ley de la República. Eso era la ruta señalada por ellos mismos. Ahora, son ellos los principales responsables de que esa ruta se cumpla a cabalidad. Entonces, unas elecciones con Maduro al frente de los destinos del país, con el mismo CNE, sin que haya supervisión internacional, sin que haya garantía de transparencia en el voto, van a producir un resultado adecuado, van a ser unas elecciones limpias, van a ser unas elecciones confiables. Yo diría que no. Entonces yo creo que todas estas cosas tienen que aclararse al país. No se puede ir a un proceso electoral que sea tutelado por ellos, porque el resultado va a ser el mismo. No ha habido unos resultados. ¿Qué pasó con la Asamblea? La Asamblea, las 2/3 partes de la Asamblea fueron de la oposición en su momento en 2015. ¿Y qué han hecho? Que la han ido poco a poco cercenando a la facultad, y al propio tiempo le montaron paralelamente una Asamblea Nacional Constituyente, y aparte han ido poco a poco forzando la barra para que la mayoría de los diputados principales han tenido que tomar el camino del exilio, porque en Venezuela los han perseguido. Entonces, hay garantía con el Plan República, hay garantía con el Consejo Nacional Electoral, no hay garantía, no hay supervisión de ninguna naturaleza, no hay fiscalización internacional del proceso electoral, que todo el mundo sabe en Venezuela que está totalmente viciado, empezando por el propio registro electoral. Eso, doctor Calderón, lo que está cursando en las discusiones políticas de la Asamblea Nacional, en esos acercamientos que hay de alguna manera con diputados del PSUV que ahora están asistiendo a las sesiones del Parlamento Nacional para elegir un nuevo CNE, ¿es eso lo que está planteado y no se lo han dicho a los venezolanos? Pues yo no sé cómo están manejando ese proceso, yo estoy al margen, yo no sé cómo está funcionando esto, ¿no? Pero es que tienen que darse unas condiciones previas, un nuevo CNE, una revisión del registro electoral que está total y absolutamente contaminado. Hay gente que vota varias veces, hay muertos que están votando, ¿entiende? Tiene que haber una garantía que la diáspora vote en un proceso electoral. Son casi 5 millones de venezolanos, los cuales por lo menos 3 millones tendrán derecho a voto. Tiene que haber una garantía, una supervisión internacional también para que el gobierno sea para que el proceso sea lo más transparente posible. Esas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Yo no sé si la están haciendo, pero ir a un proceso electoral con las condiciones actuales es el matadero. Usted decía, doctor Calderón, que tiene 5 meses que no habla con Juan Guaidó. Si lo tuviera enfrente en este momento, ¿qué le diría? Bueno, lo que le mandé a decir con una persona de su confianza. Revise su entorno y deje la tutela. ¿Qué más? Esa tutela no es solo de Leopoldo López, sino también de otros partidos políticos, por ejemplo, Acción Democrática, otros partidos que hacen vida como Nuevo Tiempo. Es que yo creo que ejercen menos influencia sobre Guaidó los otros partidos políticos. Pero es que lo que yo creo, yo le digo con toda sinceridad, lo que se ha debido hacer en ese momento era haberle dado a él la designación y haberle dado libertad para escoger a sus colaboradores, que era como ha debido ocurrir el proceso, como ocurre siempre. ¿Entiende? Pero no, lo que ha habido es una permanente intromisión política en toda esta serie de cosas. Yo, personalmente, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no es la mejor manera de manejar esto, un gobierno de esta forma, un gobierno cuasi coaligado y un gobierno de la Asamblea a través del presidente Guaidó. Bien, vamos a agradecer a Humberto Calderón Berti, ex embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24 en la tarde. Doctor, como siempre es un gusto, gracias. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes. En Venezuela, pese a la grave crisis económica, los comerciantes realizan un particular Viernes Negro. Es considerado el primero en la historia del país. Los caraqueños, que viven con la inflación más alta del mundo, aprovechan los descuentos para comprar lo que les alcance. Información en directo desde la capital venezolana con Luis Laya. Luis, una muy buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. En Venezuela, comerciantes han decretado un Viernes Negro. Han establecido rebajas de hasta el 80% en muchos de los productos. Esto con la intención de poder levantar las ventas, que han sido bastante duras durante este año, según ellos mismos indican. Los ciudadanos han respondido, pues señalan que esta es la única forma de comprar en medio de la crisis. Un 70% he visto en algunas tiendas, como en otras tiendas un 50%.
pero mira, de verdad bastante accesible. En medio de la grave crisis económica que vive Venezuela, los comerciantes celebraron el Black Friday con la intención de recuperar algunos ingresos. Los ciudadanos salieron a las tiendas a intentar comprar lo que pueden. Sí, bueno, realmente me parece una buena idea debido a la crisis que también estamos presentando hoy día. ¿Vale la pena sacar algún dinero de donde hay para venir a comprar? Sí, está caro, porque se está haciendo el sacrificio porque con $20 tú comprabas un pantalón, si había oferta compraba 2. Por encimita hay buenos precios. Sin embargo, hay quienes señalan que los precios fueron abultados en algunos locales para simular descuentos. Me parece bien, entre comillas, porque a veces veo algunas tiendas que suben hasta un poquito más y a la final terminan dejando el precio a como lo tenían. Para los economistas, esto es una burbuja de sensación de mejoría por la dolarización transaccional y las flexibilizaciones económicas que ha impuesto el régimen. Esto es algo muy anecdótico, que llama mucho la atención, que es algo distinto a lo que hemos visto en el pasado, porque el pasado realmente era un empobrecimiento generalizado. Estamos viendo esto de una manera muy puntual y para mí temporal. Los comerciantes también ven esta medida como la posibilidad de aumentar sus ingresos en medio de la recesión económica prolongada que ha vivido el país. Sencillamente nos ayuda a impulsar un poco las ventas y también, aquellas personas que no tienen esa capacidad económica, esto los ayuda debido a los grandes descuentos que nosotros hacemos, castigando muchísimo el tema de la utilidad. Además, la gran mayoría de estos comercios fijan los precios en dólares, algo que en años anteriores no se veía y era ilegal, y que la propia economía ha generado para poder sobrevivir. El dólar te da una estabilidad de precios, una referencia estable en el tiempo, tanto para las empresas como para los consumidores. Entonces, esa previsibilidad que te da el dólar es muy, muy útil. Establecimientos comerciales como el Centro Comercial Sambil han aprovechado esta situación. Han desplegado su horario hasta las 12 de la noche. Normalmente cierran entre 7 y 8 p.m. Esto con la intención no solamente de atraer compradores, sino también de elevar las ventas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, una feliz tarde para ti en la capital venezolana, en Caracas. Está con nosotros Claudia Itriago, es la presidenta de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Señora Itriago, una muy buena tarde. Gracias por atender esta llamada. Bien, vamos a tratar de resolver este problema que tenemos en la comunicación con la señora Claudia Itriago, presidenta de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, porque se presenta pues esta falla en la comunicación, es constante en Venezuela, temas recurrentes y denunciados, por supuesto, por los ciudadanos. Pero la gente se pregunta, por supuesto, hablar de un Black Friday, de ofertas en un país en crisis como Venezuela, es decir, donde la gente ha perdido el poder adquisitivo y, por supuesto, los comerciantes les cuesta mucho, en este caso, sacrificar las ganancias, la rentabilidad, por supuesto, de su ejercicio. Y, sin embargo, se ha vivido este Black Friday el día de hoy en Venezuela. Como nos reportaba nuestro periodista en la capital venezolana, Luis Alejandro Laya, de alguna manera se movieron los ciudadanos que tenían algo de dinero buscando, por supuesto, como lo decía una de sus entrevistadas en el reporte, si un pantalón cuesta $20 con la rebaja podría comprar 2. Pero por eso vamos a hablar con la señora Claudia Itriago. ¿Realmente se movió el comercio el día de hoy, un Black Friday, en un país en crisis como Venezuela? Hola, buenas tardes. Sí, definitivamente esta es la primera vez que se hace esta experiencia en conjunto con los centros comerciales y comerciantes versus otros países, así como sé que ustedes también lo tienen impulsado por la Cámara Hermana por Hacer Colombia. Nosotros en realidad no lo habíamos impulsado en años anteriores y este año se tuvo esta iniciativa. Fue bastante receptivo hasta los momentos porque todavía no ha terminado. Hay centros comerciales incluso que van a cerrar a las 12 de la noche. Fue bastante bien recibida a nivel general. De hecho, ha habido comerciales. Ahora, señora Itriago, las ofertas van desde qué porcentaje hasta qué porcentaje. Por ejemplo, en Estados Unidos pudieran llegar hasta el 80%, el 70%. En Venezuela, la rebaja iba hasta qué porcentaje. No hay un porcentaje definido. Esto es algo impulsado por los comerciantes y los centros comerciales. No todos los comerciantes participaron y no todos tienen el mismo nivel de descuento. Eso no te podría decir
un porcentaje en específico. Aprovecho esta oportunidad para preguntarle por la caída del sector comercio en Venezuela. ¿En cuánto se estima que va a cerrar este año 2019? Mira, en realidad, a diferencia del principio de año, en Venezuela hubo un repunte ahorita en el último semestre en cuanto a comercios, incluso aperturas, nuevas aperturas, y aparte ha ocurrido un fenómeno porque en Venezuela antes no había espacios disponibles en centros comerciales. La misma crisis hiperinflacionaria que vivimos hace años dejó espacios vacíos, pero resulta que estos espacios han sido tomados por comerciantes nuevos que no habían tenido la oportunidad de estar dentro de un centro comercial, y vienen a impulsar una energía mucho más positiva dentro del mercado porque vienen con conceptos novedosos, con diferentes propuestas. Entonces es un escenario muchísimo más positivo. Vamos a ver, obviamente no estamos como otros años. Venezuela siempre se ha caracterizado por tener un comercio bastante activo. Este año no ha sido así. Sin embargo, el día de hoy no es que apunta que todo el tiempo va a ser así, pero sin embargo es un repunte a lo que es el comercio y a la comunidad que puede acercarse y tener accesibilidad a comprar los regalos que tal vez sin estas ofertas no podría hacerlo. Bien, vamos a agradecer a Claudia Itriago, es la presidenta de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Buenas tardes, vamos de nuevo a la pausa para comerciales aquí en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio en internet. Recuerden, www.ntn24.com. Allí lo tienen. Todas las noticias desarrolladas están aquí en nuestro portal en internet. También desde el home, usted puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar además documentos de interés. México y Estados Unidos hablarán sobre la intención de Washington de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó una reunión de alto nivel la próxima semana con delegados del gobierno de Donald Trump para evaluar la intención del presidente estadounidense, que ha generado diferencias entre ambas administraciones. El canciller aseguró que México busca una relación de cooperación sin intervencionismo. El encuentro tendrá lugar en territorio mexicano y asistirá el Procurador de Justicia de los Estados Unidos. Que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva, y el día lunes les voy a compartir la agenda de actividades que tendremos la semana entrante para hacer ¿qué? Bueno, pues para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante que amplíen la cooperación que tenemos México-Estados Unidos, porque lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua, no elementos de distancia y diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada. Está con nosotros a esta hora Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Ahí está en pantalla. Arnulfo, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24, como siempre. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto saludarte. Es un gusto, bienvenido como siempre. Arnulfo, yo lo he hablado varias veces, pero no lo acabo de entender. ¿Por qué hay tanta precaución? ¿Por qué está tan precavido el gobierno de México tras este anuncio de Donald Trump? Es un anuncio totalmente, unitario. Puede hacerlo el gobierno, la administración de Donald Trump, declarar a cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Se ha hecho con otras organizaciones criminales en el mundo. ¿Por qué no hacerlo con México? ¿Por qué están tan precavidos? Claro, a ver, Carlos, efectivamente, como lo dices, este es un nombramiento, una designación, mejor dicho, que se ha hecho de varias organizaciones en el mundo, criminales y no, incluso ideológicamente hablando. Por ejemplo, las guardias islámicas de Irán en algún momento fueron denominadas organizaciones terroristas. Pero, hay que entender aquí que México y Estados Unidos tenemos una historia de más de 200 años, porque incluso antes de ser, países independientes ya había habido distintos problemas entre nosotros, tenemos una historia de múltiples y repetidas invasiones territoriales de los Estados Unidos
a México, desde repetidas incursiones legales y no legales, digamos desde el punto de vista de los Estados Unidos, desde el punto de vista de México, siempre ilegales, pero efectivamente el tema de la soberanía territorial mexicana es un tema que está permeando estos temas. Estoy de acuerdo contigo en que casi todas las acepciones de declarar a estos criminales, a estos bandoleos, una organización terrorista, además por sus formas, ayudarían en muchos sentidos, darles sentencias más largas en Estados Unidos, tener la capacidad, digamos, de incluso atrapar o implicar en sus crímenes a otras organizaciones que nos están ayudando, pero la preocupación del gobierno mexicano, para contestar tu pregunta, tiene que ver fundamentalmente con que quizá, y el gobierno no quiere dejar ninguna puerta abierta, así sea pequeña, pudiera también dar lugar a que en algún momento hubiera pretexto para que hubiera una acción militar unilateral de parte de los Estados Unidos en alguna parte del territorio mexicano. Ese intervencionismo del que habla el gobierno de México pudiera ser también injerencia, mal tomar recomendaciones, sugerencias en el marco de conversaciones que se tienen entre ambos países sobre la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que la política de AMLO en este momento es abrazos, no balazos. Pero además, Carlos, querido, hay una historia, tú recordarás, bueno, pues la famosa, que bueno, por ejemplo, países como Colombia hoy lo siguen sufriendo, la famosa certificación como país de narcotráfico o no narcotráfico, que ayuda, que coadyuva o no al narcotráfico, y a partir de que esa designación anual se le otorga o no se le otorga a un determinado país, vienen en cascada otras decisiones que afectan distintas áreas de cooperación y distintas áreas de trabajo bilateral en muchos otros sentidos que ni siquiera tienen que ver con el tema de justicia o el tema de seguridad. Entonces México desde hace muchos años logró ya no ser un país certificado o desertificado en materia de narcotráfico, y la designación de estos mismos cárteles como organizaciones terroristas podría abrir espacio para otra vez caer en una especie de certificación de qué se está haciendo en contra de organizaciones entonces ya consideradas terroristas. Ahora, Arnulfo, también podemos verlo desde otro punto de vista, y es que el presidente Donald Trump ya se las olía, sabía cuál iba a ser la respuesta de México frente a una propuesta como esta, y se iba a sentar a dialogar con altos funcionarios de su gobierno, algo que va a pasar la próxima semana. Ahí hay dos acepciones, efectivamente, Carlos, querido. Mira, hay dos formas de entender esto desde el lado del presidente Trump. El presidente Trump, con decir esto, no tiene nada que perder y sin embargo tiene mucho que ganar. No olvidemos que el atroz asesinato en la frontera de la familia Levarón, que por cierto tiene doble nacionalidad, toda la familia, y ciertamente las personas asesinadas la tenían, generó una ola realmente de escándalo, una consternación profunda en la sociedad estadounidense, y muchas partes de la sociedad estadounidense consideran que los cárteles rebasaron una línea que pues no habían rebasado por lo menos en muchos años, que era la de asesinar ciudadanos estadounidenses de una manera tan cruel y de una manera además tan feroz y tan visual, tan mediática. El presidente Trump, no olvidemos que está en campaña política para reelegirse a la presidencia. Esto a él no le puede hacer ningún daño, reflejar el sentimiento de grandes, o por lo menos de algunos segmentos de la población estadounidense, simplemente diciendo que va a hacer esto. Entonces, ahí hay claramente una enorme ventaja. La otra, que tampoco él pierde nada, es lograr lo que logró en el pasado, por ejemplo, con todo el tema de que estaba dispuesto o amenazó a México con imponer aranceles si no se paraban los flujos migratorios de América Central. Y el gobierno mexicano inmediatamente reaccionó y paró los flujos, o por lo menos los ha disminuido de manera importante. Entonces Trump ya también vio que esa es una forma de darle poder y capacidad de negociación
de distraer seguramente también algunos temas de la aprobación en el Congreso del TEMEC o del nuevo Tratado de Libre Comercio que no ha pasado, y pues negociar de paso cualquier cosa que en este momento se le ofrezca. Entonces, por motivos electorales y por motivos de negociación estratégica con un vecino con el que tiene una amplia agenda por negociar, esta declaración le conviene, sobre todo si el vecino reacciona de inmediato buscando, congraciarse o caminar de manera cercana con su gobierno. Arnulfo, ¿cómo es hoy la cooperación, por ejemplo, de la DEA con las autoridades mexicanas? A ver, hay, como sucede con todos cambios de gobierno, durante los primeros meses de un cambio de gobierno normalmente cambian los funcionarios y con toda naturalidad, diría yo, también cambia la calidad de la colaboración. Ya con el gobierno pasado del presidente Peña Nieto se tenía una, muy fluida colaboración en todos los niveles de seguridad e inteligencia con México. Obviamente el cambio de gobierno en México tuvo algunos efectos en la fluidez y la calidad y la cantidad de colaboración, y creo que también, sin que me lo hayas dicho tú o sin que lo estés implicando, yo sí lo estoy diciendo abiertamente, al gobierno de Estados Unidos también le sirve de algún modo meter presión seguramente en varios espacios donde ellos sienten que la cooperación, si bien está fluyendo, porque tampoco es algo que se haya detenido y no es una queja que tenga el gobierno de Estados Unidos, también es real y es cierto que en ciertos círculos, en ciertos espacios, el gobierno estadounidense quisiera más colaboración del gobierno mexicano. Cierro con esto, Arnulfo. Finalmente o más adelante terminará pasándole factura esa política de abrazos o no balazos al gobierno de AMLO. Ya Amnistía Internacional emitió un informe y dice que la situación de derechos humanos en México y de inseguridad va de mal en peor. A ver, yo creo que a un año prácticamente, porque el domingo se cumple un año del inicio de la presidencia del presidente López Obrador, el gran déficit, su gran falla, el tema que no solo no se ha atendido ni mejorado, sino que ha empeorado visiblemente, es el tema de la inseguridad. Es el tema de los abrazos no balazos, no es más que una frase casi hasta burlona, es una frase vergonzosa, cuando lo que tienes es el nivel más alto de asesinatos en México en la historia, el año más violento de México en la historia. Pues decir abrazos, no balazos, y que los regañe su mamá, hay que acusarlos con su abuelita y con su mamá. Es decir, no dejan de ser frases fundamentalmente demagógicas frente a una realidad que a este gobierno lo está preocupando, por supuesto, y creo que además arrollando, que es el descontrolado incremento de la inseguridad en México. Ahí está en pantalla Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Como siempre es un gusto, Arnulfo. Será hasta la próxima. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias, querido Carlos. Un abrazo. De vuelta solo para agradecerles su sintonía hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Tengan todos, por favor, un feliz fin de semana.